Bien, estamos en esa segunda parte del programa con el ex parlamentario y además ex tribuno, integrante del Tribunal Constitucional, presidente del Tribunal Constitucional, Carlos Mesías, a quien le damos la bienvenida para hablar sobre esos temas que están en estos momentos ocurriendo en el ámbito legal del país. Doctor Mesías, ¿qué tal? Buenos días. Yo quiero partir con usted la entrevista en torno a estos hechos que viene adoptando el Congreso de la República, porque no solamente se trata de decisiones del Ejecutivo, el tema de la bicameralidad, que es algo tan polémico en estos momentos que la gente dice, oye, pero ¿qué hace el Congreso debatiendo bicameralidad si yo en las urnas, en el referéndum 2018, yo ya dije que no quiero bicameralidad? ¿Por qué el Parlamento quiere hacerlo y además modificando de esta manera 50 artículos de la Constitución, haciendo casi ya un parchado enorme de la Constitución, cuando este mismo Congreso se negó a que se debata la posibilidad de una nueva Constitución? El tema bicameralidad, ¿por qué la urgencia y la necesidad de este Parlamento de abocarse a ello? ¿Cuál encuentra usted como argumento? Bueno, la bicameralidad es una necesidad desde que fue aprobada la Constitución del 93. Gran parte del desprestigio y la poca credibilidad y legitimidad política y constitucional que tiene el Parlamento se debe a su estructura unicameral y a la serie de funciones que la Constitución del 93 la despojó, como por ejemplo ratificar generales de las Fuerzas Armadas, embajadores y vocales supremos y fiscales supremos de la República. Entonces, además, porque el Parlamento es un órgano representativo, y como órgano representativo, la importancia y la forma de el número y la forma de la representación es muy importante. Eso entre otras cosas, ¿no? Entonces, la bicameralidad es necesaria para poder sacar al Parlamento de la poca credibilidad en la que se encuentra, la necesidad de que sea más representativo, en fin. Ahora, cuando se habla de que se están modificando más de 40 artículos, eso no es verdad. Lo que sucede es simplemente que hay algunas atribuciones que son del Congreso y que están pasando a formar parte del Senado. Entonces, en los artículos donde se habla del Congreso y es necesario poner la palabra Senado, se modifica. Entonces, por eso es que la gente dice, se están modificando 45 artículos. No es verdad. Lo único que se está cambiando es la palabra Congreso por Senado de la República, para poder, digamos, dejar a la Constitución bien coordinada, nada más. Ya. De eso se trata. Y en relación con el referéndum, es probable que la sí. Le quiero preguntar, antes de que siga avanzando, ¿y cómo se manejaría el aspecto de la no reelección parlamentaria? Recordemos que el 2018, en diciembre de 2018, el proyecto de bicameralidad había sido planteada por el señor Martín Vizcarra cuando era presidente de la República. Y el propio Martín Vizcarra terminó diciendo a la gente que lo apoyaba masivamente que voten por el no en el tema de bicameralidad, porque el Parlamento había puesto una trampa. En el mismo referéndum decías no a la reelección parlamentaria, pero ahí mismo en el tema bicameralidad había la puerta abierta a que la persona que era diputada no se pueda reelegir como diputada, pero sí podía lanzarse como senador o senadora. El que era senador podría ser diputado y no reelegirse como senador. Entonces esa figura te daba ese matiz de una reelección indefinida. A las finales, la no reelección no se iba a cumplir. Bajo ese argumento, Martín Vizcarra dijo, no, bicameralidad, entonces que ya no vaya. Y Roberto Rodríguez, que ha sido uno de los promotores del referéndum, además del 2018, hace unos días, conversando conmigo, me menciona lo siguiente: ¿hasta qué punto esto podría ser viable? Que de la misma forma que el tema bicameralidad no ha sido aprobado en referéndum, tendría que ser sometido también bajo referéndum el tema de la bicameralidad de este Congreso que pretende aprobar. ¿Cuál ve usted como escenario posible? Es probable que la reforma que está planteada, en principio, en teoría y en doctrina, y según el capítulo de la Constitución, el Parlamento puede aprobar las reformas que quiera.
Para eso solo necesita 87 votos en 2 legislaturas ordinarias. Pero parece ser que ese elevado número, que significa un gran consenso, no se pueda llegar. Y que en ese caso la reforma que se está trabajando termine en otro referéndum. Entonces el pueblo decidirá si los cambios son convenientes o no. Entonces, así como una ley se deroga por otra ley, las decisiones de un referéndum se pueden cambiar por otro referéndum. Claro, podría darse esa situación, pero el tema de reelección parlamentaria se ratifica en esta modificación que pretende hacer el Congreso con el tema de bicameralidad. ¿Habría reelección parlamentaria? Sí, claro, y habría reelección parlamentaria, y obviamente después de lo que estamos viendo, de lo que pasa en el Parlamento, está claro que la reelección parlamentaria es importante, porque si no el Parlamento siempre va a estar lleno de bisoños, de gente poco preparada para la política. Entonces, además, al final de cuentas, la gente es la que decide si elige o no un parlamentario. Pero recuerde que se está planteando la reelección parlamentaria, pero también al mismo tiempo la renovación del Parlamento por mitades cada 2 años y medio. O sea, la población va a tener la oportunidad de elegir a senadores y diputados, y a los 2 años y medio de un periodo de duración de 5, la ciudadanía va a poder decir, este sí, este se queda, este no, porque no me gusta, está actuando mal, no funciona bien, no hace bien las cosas. Digamos, en un escenario así, los llamados niños ya no podrían ser reelegidos, por ejemplo, ¿no? Entonces, si ya estamos a 2 años, ya se estaría convocando a una renovación parlamentaria, y la gente diría, estos parlamentarios no están bien, no votaría por ellos, y entonces depuramos la gente que no estaría bien en el Parlamento, y entonces el Parlamento se puede ir renovando, puede ir tomando aire, y eso le puede dar un poquito más de legitimidad. Ya, es importante su voz técnica, pero también usted es político, y yo le quiero preguntar, ¿no es una afrenta a la ciudadanía lo que pretende hacer el Congreso de la República? Porque no solamente estaría incorporando el tema de bicameralidad, que ha sido rechazada por la población, sino también incorporando el tema de la reelección, que también ha sido rechazada por la misma población. O sea, hay 4 puntos del referéndum de diciembre de 2018 que la gente ha marcado oposición, y el Parlamento ahora quiere hacer una cosa inversa. ¿No miden como políticos ese escenario social que se podría generar? Bueno, el Parlamento es responsable de lo que hace, y los hemos elegido justamente para que gobiernen y para que tomen las decisiones que ellos crean que son más adecuadas para la población. Yo sí creo que es adecuada la existencia de 2 cámaras, y creo que también es adecuada la reelección parlamentaria. No tiene por qué tomarse así como una afrenta. Lo que hay que ver es si el pueblo lo acata, lo acepta o no. Hay que confiar pues en los representantes que hemos elegido. Si no confiamos en los representantes que hemos elegido, entonces vamos mal, ¿no? Bien complicado que confiemos en este Parlamento o en cualquier otro, porque muchas veces vemos que terminan legislando a favor de sus propios intereses. Pero por ejemplo, ahí justamente es donde viene pues la renovación por mitades que está planteando la reforma. O sea, si nosotros vemos que algunos parlamentarios, si yo veo que el parlamentario que elegí juega por sus propios intereses, cuando viene la renovación por mitades que se está planteando, lo saco y pongo a otro. Esa es la idea. Claro, ahora vamos a lo técnico, que es lo más importante para que la gente pueda comenzar a entender la importancia, ventaja o desventaja de una doble cámara en el Parlamento. Ya sabemos cómo funciona un Congreso unicameral, pero ¿en qué mejoraría la existencia de una doble cámara? Una cámara baja de los diputados y la Cámara de los senadores. ¿Cuál es la diferencia y en qué mejoraría la conducción política del país en materia legislativa? Bueno, en primer lugar, que vamos a tener unas leyes más sopesadas, no como hoy en día, que las leyes son muy apresuradas. Tendríamos una cámara revisora de gente mayor que vería si lo que ha redactado la Cámara de Diputados está bien. Por otro lado, en la propuesta se está planteando que los candidatos a
presidentes de la República encabecen la lista de los partidos. ¿Y esto qué significa? Que vamos a tener la posibilidad de ver durante los 5 años en el Senado cómo es que se comportan los líderes políticos de las agrupaciones que, sin haber llegado a la presidencia de la República, van a asumir un escaño en la Cámara de Senadores, y ahí los vamos a ver actuar políticamente, y no vamos a tener la sorpresa de tener, por ejemplo, hoy en día un presidente de la República o por ejemplo el caso más emblemático creo que es del señor César Acuña, ¿no es cierto?, que no está en la Cámara, no se compromete con lo que dice su partido, se hace a un costado. En cambio, si estaría en el Senado, obligatoriamente, si es que postula la presidencia, nosotros vamos a poder ver cómo vota, a quién protege, si juega a favor de su universidad o no, o primero por encima de sus intereses particulares están los intereses del país. Entonces, eso, por ejemplo, también es un cambio importante. Y también la Cámara de Senadores va a estar compuesta por gente mayor, no tan jóvenes, mientras que la Cámara de Diputados sería una cámara encargada del control político. Hay la idea también de que Parlamento y Poder Ejecutivo vayan en cuerdas separadas, o sea, que no haya moción de censura, que no haya interpelación, y por otro lado que no haya disolución del Parlamento, ¿no? Y que el presidente de la República, cuando quiera aprobar las leyes, se lo pida al Parlamento y el Parlamento se lo aprueba. Y por otro lado, recuerde que en el año 92 nosotros éramos 22 millones de peruanos y hoy en día somos 33 millones. Entonces hay una subrepresentación. Gran parte de la crisis del Parlamento es porque la gente no se siente representada. Entonces, la mayoría de los países desarrollados o no desarrollados tienen 2 cámaras y la mayoría de estas cámaras son más arriba de los 300. Aquí solo se está pidiendo que haya 60 senadores, o sea, de 130 pasaríamos a 190 representantes. Me parece que sí son cambios importantes. Pero en el tema de la productividad de normas, ¿cómo se manejaría esto? ¿De qué manera se podría ver que las leyes que pueda sacar el Parlamento realmente responda a los intereses ciudadanos? Porque eso es la preocupación de la gente. Uno dice, elijo un Congreso, a la final legisla para sus propios intereses y nunca para lo que yo necesito. Ahí pues va a haber, digamos, lo que en la doctrina se llama el control intraórgano. La Cámara de Diputados aprueba las leyes y el Senado las revisa. Y recuerde que la composición electoral va a ser distinta porque los diputados van a ser elegidos por departamentos y los senadores van a ser elegidos por un distrito nacional único. Entonces, por ejemplo, para ser senador va a tener que ser una figura de alcance nacional. Entonces, por ejemplo, un desconocido no llega al Senado. Tiene que ser una persona, digamos, de representación nacional, ¿no? En tanto que el diputado solo necesita ser conocido en Lima para salir elegido por Lima, o solo necesita ser conocido en Chiclayo para salir por Chiclayo. En cambio, el senador va a necesitar ser conocido en todo el país, tener una legitimidad nacional. Eso le va a dar al Parlamento también una mayor capacidad para poder sintonizar con la ciudadanía. Ahora, en el tema de filtros de candidatos, ¿cómo saber que lo que podríamos elegir de aquí en adelante, en caso se apruebe el tema de bicameralidad, vamos a tener un Congreso con mayor nivel de legitimidad y de representatividad, con los filtros de las personas que podrían llegar? A ver, recuerde que Vizcarra llevó adelante una reforma política que ha demostrado un total fracaso, ¿no? La prueba de que ha sido un fracaso, su famoso referéndum del sí, 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 no, lo estamos viendo en el actual Parlamento. La reforma política que hizo Vizcarra es el Parlamento que tenemos, ¿no es cierto? Entonces, lo que se trata ahora es de ir a una reforma política mucho más seria, mucho más profunda, y creo yo que esta reforma política, a propósito de lo que usted está señalando, ¿no es cierto?, cómo garantizar la calidad de la representación, esa es una responsabilidad del sistema de partidos políticos. Es una reforma, una segunda reforma que hay que hacer.
por ejemplo, que los partidos, obligar en la ley orgánica de partidos políticos o en el sistema electoral, que los partidos políticos, por ejemplo, no lleven gente que no tenga por lo menos una profesión, un título profesional, y que no lleguen al Parlamento, ¿no es cierto?, gente improvisada, sin título, en fin. Eso no, si bien es verdad que está al nivel también de la Constitución, necesita de un desarrollo legislativo en el cual mucho tiene que ver la ley orgánica de elecciones y la ley de partidos políticos. Cómo hacer para que las organizaciones de base, o sea, los partidos políticos, lleven gente preparada. Pero lo más importante es que, y ahí es donde creo que juega un papel importante la reelección parlamentaria, porque los partidos, recuerden, los partidos en el Perú no tienen una actividad, digamos, muy sostenida. Hay partidos políticos que son puro cascarón. Entonces, y si usted le está pidiendo a los partidos políticos cada 5 años un nuevo menú, una nueva carta, una nueva oferta electoral, los partidos políticos no lo tienen. La ciudadanía, la gran parte de la ciudadanía se dedica a su trabajo, a su profesión. Son muy pocas las personas que se dedican al arte de la política. Entonces, si usted le va a estar pidiendo a los partidos que cada 5 años le muestre un menú, o sea, no hay en los partidos políticos tampoco la suficiente cantidad de profesionales capacitados como para que cada 5 años estén presentando, digamos, profesionales excelentes o políticos excelentes que lleguen a las cámaras. Bueno. Por eso es que es muy importante la reelección, para que el pueblo al final de cuentas decida quién hizo bien las cosas y quién hizo mal y no lo reelija. Bien, doctor Mejía, yo quiero salir del tema de la bicameralidad, que el debate sigue para ratos y ya se comenzó a discutir esta posibilidad de retorno en el Congreso de la República, y quiero entrar al tema de lo político. En el caso de la vicepresidenta Dina Boluarte, ella anunció que va a presentar una medida ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para evitar que sea sancionada en el Congreso de la República. La Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene facultad para que intervenga ante el Parlamento en un proceso que es según su facultad. Sí, la Corte Interamericana, claro, tiene facultades para pedir, para exigir medidas provisionales, para pedir una solución amistosa entre Dina Boluarte y el Congreso. Pero yo creo que antes de que pueda suceder eso, lo lógico es que la señora Dina Boluarte agote los medios internos antes de ir a la Comisión Interamericana. Y le explico por qué. Porque cuando un Estado suscribe un tratado de derechos humanos o cualquier tratado, se compromete al cumplimiento de lo que en ese tratado está. Pero de manera de que cuando un Estado es demandado ante la Comisión o ante la Corte, es porque la persona que va hacia la Comisión o la Corte va a decirle que el Estado no está cumpliendo el pacto, que el Estado no está cumpliendo el tratado. Entonces acá más bien de lo que se trata es de que no es que el Estado no quiera cumplir el tratado, sino que la persona tiene primero que agotar los recursos internos. O sea, si la señora Dina Boluarte piensa que el Parlamento está violando sus derechos fundamentales, tiene que ir al Poder Judicial. Y si el Poder Judicial no le da la razón, al Tribunal Constitucional. Y si el Tribunal Constitucional no le da razón, recién a la Comisión y a la Corte Interamericana. Pero no se puede saltar los procedimientos, no se puede festinar los trámites, porque no le da al Estado peruano la oportunidad para, en su orden interno, resolver el probable conflicto de derechos fundamentales que podría llevar al Estado peruano a una responsabilidad internacional. Claro, pero ¿y lo que hizo Dina Boluarte para usted, como jurista, realmente es lo suficiente como para que pueda ser sancionada, inhabilitada de toda función pública como pretende el Parlamento? Y eso también se entiende, que no solamente dejaré de ser ministra de Estado, sino también vicepresidenta del país. El hecho que menciona la Constitución, que la función que ella desarrolla tendría que ser a tiempo completo, y que en el mismo tiempo haya estado haciendo función de representación de una asociación cultural de su tierra, de Apurímac, eso implica que ha infringido la Constitución y que tiene que ser sancionada. A ver, desde mi punto de vista, ¿no?
a mí me parece que sí ha infringido la Constitución, pero que no me parece que el hecho haya sido tan grave como para poder inhabilitarla del cargo o como para poder destituirla, ¿no? Pero esa es una evaluación política que tiene que hacer el Congreso, ¿no? Digamos, ha sido presidenta de una asociación, de un club de paisanos, ¿no es cierto? Y que, bueno, ha estado pidiendo, no sé, permiso, vamos a decir, para que funcione, para ampliar, digamos, el comedor del club al que ella pertenece, ¿no? Entonces ahí se plantea lo siguiente: como vicepresidenta de la República, como alta funcionaria del Estado, la Constitución le prohíbe. Entonces, hace un rato usted hablaba, por ejemplo, de cómo los parlamentarios, en vez de legislar, se dedican a sus propios intereses. Entonces, acá la misma pregunta tendría que hacerse usted. ¿Eso que vale para el Parlamento también debe valer para Dina Boluarte? Es que ella, como vicepresidenta de la República, puede pertenecer a un club de paisanos de Huancayo, ¿no es cierto?, a un club de Huancayo, de Apurímac, y desde ese cargo gestionar intereses particulares del club de donde ella es socia, y si eso amerita una inhabilitación de 10 años y la destitución del cargo de vicepresidenta, a mí me parece un poco exagerado, pero creo que a los parlamentarios les va a parecer lo suficientemente necesario como para terminar inhabilitándola, ¿no? Bueno, y esa es una posibilidad que se está dando en estos momentos, por eso la desesperación de Dina Boluarte de anunciar que va a interponer esta situación ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero, doctor García, para terminar, el tema político, el caso Pedro Castillo, el presidente de la República, ¿cómo ve usted el panorama del jefe de Estado? Yo lo veo muy complicado porque, en primer lugar, como usted ha visto en las semanas pasadas, la Fiscalía ha entrado a su despacho, se mete a Palacio, en fin, y eso creo que daña la imagen y la prestancia de la Presidencia de la República, ¿no? Que, digamos, a tu propia casa o a tu propia oficina estén entrando, revisando tus papeles, no solo es incómodo, no solo demuestra que hay un cierto cuestionamiento sobre la transparencia de tu conducta, sino que además lesiona ante los ojos de la ciudadanía la legitimidad del presidente de la República. Eso por un lado, ¿no? O sea, hay poca autoridad para que el Ministerio Público entre y revise tus cajones. Pero por otro lado, también hemos tenido hace unos días un desencuentro entre el ministro de Defensa, el presidente del Consejo de Ministros y el ministro del Interior, a propósito de lo que ha sucedido con las rondas campesinas, ¿no? Que han detenido a dos periodistas, y bueno, ellos dicen que los han retenido, otros dicen que los han secuestrado. Pero lo cierto es que el ministro de Defensa ha salido a decir una cosa, las Fuerzas Armadas que están bajo su mando y subordinación han salido a señalar, a repudiar lo que ha dicho el presidente del Consejo de Ministros. El presidente del Consejo de Ministros ha dicho de que las rondas campesinas hacen un papel en materia de seguridad ciudadana mucho mejor que las Fuerzas Armadas y la policía. El presidente de la República ha salido a decir, es extorsión, es delito. El ministro del Interior también ha salido a decir, es extorsión, es delito. Y por otro lado, el Poder Judicial ya abrió investigación a los ronderos. Y por otro lado, usted tiene, ¿no es cierto?, a Dina Boluarte juzgada en el Congreso. Entonces, el sistema político está muy débil y el presidente de la República no da señales. Y ahora también tenemos el problema de la cuñada del presidente, que también estaría involucrada en problemas y por otro lado, en problemas judiciales. Y por otro lado, vemos cómo los allegados al presidente, sus sobrinos y Juan Silva, no pueden ser encontrados por la policía. Entonces todo esto solo puede suceder en un país con instituciones tan poco sólidas como el Perú, pero esto tarde o temprano se puede caer, y si se cae no solo se va a caer el presidente, sino que creo yo que también se puede caer el Congreso de la República, se va a
O sea, digamos, algo que le pase al presidente en una situación tan endeble va a terminar arrastrando a todo el sistema político. Bueno, y no sabemos qué pueda venir después. El abismo, el agujero negro. Arrastra todo el país una situación de ese tipo. Doctor Mesías, muchas gracias por la comunicación. Que tenga buen domingo, pero le hacemos extensivo el saludo de nuestro gerente general de Demóstenes Terrones para su persona. Gracias, muchas gracias. Saludos a todos. Saludos, Aquiles. Muchísimas gracias. 9:59. No hay tiempo para más, pero antes, amigo abonado, tenga usted esta información a la mano. Ves Cable premia su puntualidad. Pagando su recibo a tiempo puede acceder a los sorteos y ganar grandes premios en estas fiestas patrias. Ya sabe, pague su recibo y usted saldrá ganando. Nos vamos, que tenga buen domingo. Se quedan con Presente y Futuro con Johan Ramírez.